Continuamos analizando la plataforma iOS, más conocida por todos gracias a la empresa que la desarrolla, que no es otra que Apple. Es un sistema operativo desarrollado por esta empresa y es un sistema operativo que en un principio se diseñó solamente para teléfonos. De hecho, originariamente pues el nombre era iPhone OS y más tarde se adaptó también a iPad y iPod Touch. Es en junio del 2007 cuando aparece por primera vez iOS. Sus orígenes comienzan con el llamado iPhone OS. Posteriormente, en septiembre del 2007, llegaría ya el iPod Touch y en enero del 2010 un nuevo cambio como es el iPad, un nuevo tipo de tamaño de pantalla y de dispositivo. Durante la presentación del iPhone 4 en junio del 2010 es cuando se hace oficial el cambio del nombre del sistema operativo, que anteriormente, como digo, era el iPhone OS a el actual iOS. Actualmente Apple presenta una nueva versión de iOS anualmente, perdón, siendo la actual la 8.4. Junto con ella también se suelen presentar diferentes dispositivos, suele ser pues un iPhone o un iPad o en distintas versiones o generaciones de iPad. Es lo que se llaman las keynote, que son estos eventos que congregan a todos los desarrolladores, se emiten pues desde Silicon Valley, desde la sede, y bueno, pues la verdad que levantan bastante expectación, sobre todo por el cambio en el sistema operativo. Se espera que para septiembre de este año salga una nueva versión, la versión de iOS 9, y con ella seguramente pues algún que otro tipo de dispositivo, como pasó el año pasado con los iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, por ejemplo. Aquí vemos la interfaz de este tipo de dispositivos, al igual que hacíamos antes con una imagen de Android, vemos aquí un poco pues el menú de inicio, por un lado de los diferentes iPhone y por otro de los diferentes iPad. Ese sistema operativo está diseñado para este tipo de dispositivo por el propio Apple y que proporciona un funcionamiento bastante fluido, ya que es un sistema operativo para un tipo de dispositivo, por tanto, la unión de los dos tiene que salir algo bueno. Es algo muy diferente a lo que sucede con Android, que no es un sistema operativo diseñado para un tipo de dispositivo en concreto, sino que muchos dispositivos pueden soportar este sistema operativo. En 2014, el 52% de todo el mundo que posee un dispositivo de iOS tenía ya instalada la versión iOS 8. Esto es un punto muy diferenciador con Android, ya que en Android existe una disparidad de versiones en dispositivos brutal. Además, dependiendo del fabricante, lo puedes actualizar o no. Por tanto, mayor aún la diferencia entre dispositivos y versiones, cosa que no ocurre con iOS. iOS deriva de Mac OS X, que es el sistema operativo de Mac para los ordenadores de sobremesa, y que está basado en Darwin BSD, por lo que es un sistema operativo Unix. Actualmente el sistema operativo también es utilizado para otro tipo de dispositivos, como por ejemplo Apple TV, que en este caso no permite Apple que estén presentes dispositivos de otras compañías, es decir, solamente ellos pueden fabricar su tipo de dispositivo e instalar su tipo de plataforma. Por tanto, a día de hoy ni Samsung, ni LG, ni nadie, ninguna compañía puede fabricar este tipo de dispositivos ni soportar esta plataforma. Características principales, bueno, pues la interfaz la compone una serie de botones, sliders e interruptores con una respuesta inmediata y fluida gracias a esa integración de hardware-software, como decíamos, es un software diseñado para un tipo de hardware en concreto, lo que le convierte en una experiencia de usuario bastante fluida, y esto conlleva pues eso, a que las críticas con respecto a otro tipo de plataformas y dispositivos pues sean muy favorables a Apple. El dispositivo está diseñado para el touchscreen, es decir, que tengamos la capacidad de estar pulsando constantemente en la pantalla para cambiar de una actividad a otra. Decir también
que el iPhone fue el pionero, la base de lo que entendemos hoy como smartphone. Soporta la multitarea, al igual que pasaba con Android, con algunas limitaciones, pero que a medida que se han ido realizando las diferentes keynote, ha ido mejorando bastante el software. Incluye muchas aplicaciones, varias de ellas como email, fotos, cámaras, mensajes, las típicas de cualquier plataforma en movilidad que te incluyen sus aplicaciones base. Una peculiaridad de iOS que hasta hace poco, esto ya no es completamente así, pero hasta hace poco no soportaba Adobe Flash ni Java, por lo que en sitios web que contaban con esta tecnología no se podía ver en iOS. La alternativa, HTML5, a día de hoy sí que soporta Adobe Flash, aunque con algunas limitaciones, pero bastante mejorado. ¿De qué viene todo esto? De que Steve Jobs escribió una carta en la que se quejaba mucho de la seguridad de Adobe Flash y en la que decía que en sus dispositivos no se iba a poder soportar este tipo de formato porque no lo veía para nada seguro. La pantalla principal es donde se encuentran todas las aplicaciones. Aquí vemos un ejemplo en esta imagen y en la parte superior se encuentra la barra de estado que muestra pues el estado de las distintas opciones del dispositivo, como pueden ser batería, hora, cobertura, etcétera, etcétera. En el centro vemos la distribución de las distintas aplicaciones. Se pueden agregar apps en una carpeta, podemos tener una carpeta que contengan varias apps arrastrándolas hacia ellas. El número de apps que entra en cada carpeta ha ido aumentando con las versiones. La seguridad es muy importante en iOS, de hecho ha sido una de las obsesiones desde su comienzo y en caso de robo pues se pueden bloquear y detectar también vía GPS. Con el sistema operativo iOS 5, el sistema de notificaciones cambió por completo. Aquí vemos un ejemplo y al tocar sobre la notificación, el sistema lo que hace es abrir la aplicación. En cuanto a su arquitectura, vamos a ver cómo iOS cuenta con 4 capas de abstracción. La primera de ellas es la capa del núcleo del sistema que contiene las características de bajo nivel, es decir, ficheros del sistema, manejo de memoria, seguridad, etcétera, etcétera. Existe una capa de servicios principales que contienen los servicios principales que usan todas las aplicaciones. La capa de medios que provee los servicios de gráficos y multimedia a la capa superior. La capa Cocoa Touch formada por dos frameworks. Por un lado, el UIKit, que son las clases para el desarrollo de interfaz de usuario, o dicho de otra manera, son las vistas, y la Foundation Framework, clases para el manejo de objetos y servicios del sistema operativo. Digamos que sería pues una parte más código que no la anterior, que era la parte gráfica. Aquí vemos un ejemplo y la diferencia del sistema operativo, la arquitectura del sistema operativo de iOS con respecto a Mac. Vemos las 4 capas por un lado y la derivación de lo que fue pues el Mac OS. En cuanto al historial de versiones, al igual que veíamos en Android, vamos a hacer un breve resumen de las características principales de cada una de estas versiones. Las versiones son proporcionadas a través de iTunes, son gratuitas para todos y existen parches de seguridad, mejoras, etcétera, que se pueden ir descargando a medida que nos van llegando los mensajes de actualización. Las versiones disponibles son el iPhone OS 1, hay que recordar que anteriormente era iPhone OS, con el iPhone original y el iPad Touch. iPhone OS 2, con la llegada del iPhone 3G. iPhone OS 3, con el iPhone 3GS y iPad. iOS 4, en junio del 2010 viene el cambio de nombre oficial para iOS 4 con el iPhone 4 y el iPod Touch. iOS 5, con la llegada del iPad. iOS 6, con el iPhone 5, iPod Touch, iPad y iPad mini. iOS 7, con los diferentes iPhone 5 en sus ramas C y S, y el iPad, iPad mini, mini retina y el iPad Touch. iOS 8, septiembre del 2014, con el iPhone 6 y 6 Plus, iPod y iPad.
Empezamos a comentar la versión del iPhone OS 1 que disponía de aplicaciones básicas como el correo, internet, etcétera, etcétera. Parecen básicas, pero en realidad esto nunca se había visto, una disposición de aplicaciones de esta manera, porque hasta entonces no existía ningún teléfono igual. Digamos que en ese sentido fueron visionarios porque aquí es donde comienza la andadura de los smartphones. También disponían ya de aplicaciones externas como Google Maps o YouTube. Los desarrolladores solo podían llegar al iPhone a través de desarrollos web. No existía la posibilidad de realizar desarrollos nativos. Es algo muy similar a lo que sucede ahora, por ejemplo, con el Apple TV. Con el iPhone OS 2 venía ya preinstalado en el iPhone 3G y fue la primera versión de iPhone OS que traía la App Store y permitía además descargar aplicaciones de terceros, ya sí, desde aquí. Esto se hizo tanto para el iPhone como el iPhone 3G y el iPod Touch, tanto en la primera generación como en la segunda generación. En 2 meses la App Store ya contaba con 3.000 aplicaciones descargadas 100 millones de veces y en un año ya pasaban a ser 85.000 descargadas 2.000 millones de veces. O sea, nos podemos hacer una idea de el boom que supuso la llegada del iPhone. Incluye también mejoras esta versión, como pueden ser la sincronización push de correo, visualización de documentos Office, etcétera, etcétera. La versión iPhone OS 3, lanzada en junio del 2009 y que incluía pues el iPhone 3GS como nuevo modelo que salía. Fue la primera versión adaptada para el iPad y estaba disponible pues tanto para el iPhone 3G, 3GS, iPod Touch, tanto primera como segunda generación y la primera generación del iPad. Entre las novedades, bueno, pues además de las de incluir el iPad, claro, la función de copiar y pegar, soporte de mensajes, búsqueda de Spotlight, mejoras del API para GPS, etcétera, etcétera. La versión iOS 4, el cambio oficial de lo que es iPhone OS a iOS 4 y que no solo en el nombre, sino también en la filosofía del producto tuvo el cambio, ya que ahora engloba a iPad y iPad Touch y no solo se trata de un teléfono, sino que ahora ya estamos hablando de dispositivos de otros tamaños y con otras funcionalidades. Estaba disponible tanto para el iPhone 3G, 3GS, iPhone 4, iPad Touch en sus en la segunda, tercera y cuarta generación y iPad tanto para la primera como para la segunda generación. A pesar de que la imagen que veis pone iPhone OS 4, en realidad no existe un iPhone OS 4 porque es donde le vino el cambio para iOS 4. Con esta versión se incorporan más de 100 nuevas características y 1.500 nuevas APIs que incluyen, pues, entre otras, multitarea, Game Center, soporte para la primera pantalla de retina, que también surge a partir del iOS 4, para teclados de Bluetooth, etcétera, etcétera. iOS 5, que no permite actualizarse ya en los dispositivos 3G y el iPod 2G. Estos dispositivos se tienen que quedar ya en la versión de iOS 4. Estaba disponible para el iPhone 3GS, iPhone 4, 4S, iPod Touch 3G, iPod Touch 4 generación, 4G, iPad, iPad 2 y iPad 3. El centro de notificaciones, iMessage, iCloud y Siri fueron las grandes novedades, sobre todo Siri para los grandes aficionados a esta plataforma. Se integró también Twitter, además se generaron una serie de varias mejoras, como por ejemplo el acceso a la cámara desde la pantalla de bloqueo, el uso del botón de volumen, etcétera, etcétera. iOS 6, que no permite actualizarse ya en el iPad de la primera generación, el que salió justo con la versión de iPhone OS 3 y con el iOS 4 y el iPod Touch de tercera generación también quedan en desuso. Por tanto, estos dos dispositivos ya no son actualizables para la versión iOS 6.
Fue lanzada para el iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad Touch en sus diferentes generaciones, iPad en las diferentes generaciones también y iPad mini. Entre sus novedades, pues incluye ya Siri en español, integración con Facebook, compartir fotos en streaming a través de iCloud, Passbook, etcétera, etcétera. iOS 7, ahora el iPhone 3G y el iPad Touch son los que se quedan sin esta actualización, siguiendo esa dinámica de versiones anteriores que ya no se pueden actualizar en los dispositivos más antiguos. Fue lanzado para el iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, iPad Touch, iPad, iPad mini y el iPad mini con pantalla de retina. Entre las novedades, pues el iOS en el automóvil, AirDrop, una nueva interfaz de usuario, descargas inteligentes de series en televisión, con la aparición también del Apple TV, etcétera, etcétera. Última versión, iOS 8. El iPhone 4 se queda ya sin esta actualización y se lanza para el 4S, 5, 5C, 5S, iPhone 6, 6 Plus, iPod Touch, iPad en sus diferentes generaciones a partir de la segunda, iPad mini y nada más. Al igual que pasaba en Lollipop, en Android llegan nuevos dispositivos como el Apple Watch. Los wearable empiezan a tomar fuerza sobre todo a partir del año 2014, finales del 2013-2014, y Apple está a punto de comercializar en masa, por decirlo de alguna manera, porque todavía son muy pocos los que disponen del Apple Watch. Solamente salió en X países y son muy pocos los usuarios que disponen de ellos todavía, pero que entra dentro de la nueva dinámica de guiarse, enfocar un poco las aplicaciones a temas de salud, deporte, etcétera, etcétera. Entre las novedades, pues es un rediseño de los iconos de reloj, el passbook de música, mayores ajustes de accesibilidad, etcétera, etcétera. La tienda para iOS es la App Store y es un servicio que está disponible para todos los dispositivos de la plataforma iOS y también de la plataforma macOS a partir de Snow Leopard y posterior. Las aplicaciones se buscan, descargan a través del iTunes Store o también del Mac App Store. Las aplicaciones cuentan con un tipo de clasificación en función del tipo del material y también se pueden valorar siguiendo un tipo de nomenclatura como puede ser pues 4 más es la más tolerable y 17 más la que puede incluir contenido maduro o contenido no apto para menores. Las aplicaciones se someten a un proceso de supervisión previa por Apple y un proceso de validación que suelen ser una de las plataformas más rigurosas y si no cumplen los requisitos son rechazadas para que puedan subirse a la tienda hasta que solucionemos los problemas y ya la podamos subir. Aquí tenemos un ejemplo de iTunes y las diferentes posibilidades, tanto en apps como en libros, como en podcasts, etcétera, etcétera, que nos ofrece, que nos brinda iTunes. Y el logo de la tienda, por supuesto. Para poder publicar nuestra aplicación en la App Store necesitamos una cuenta de desarrollador cuya cuota son 100 euros anuales. Hace un año pues eran 80 euros anuales, ahora se ha redondeado todo y son 100 euros para Europa y 100 dólares para el resto de países. Es un poco injusto porque bueno, al cambio ahora sí que está más cerca, pero bueno, hace tiempo pues la diferencia de 100 euros a 100 dólares era algo considerable. Eh, si no renovamos la licencia de desarrollador, esa cuenta de desarrollador, lo que sucede es que todas las aplicaciones que tenemos arriba en su tienda son retiradas y no vamos a poder subirlas de nuevo hasta que no paguemos la cuota. Las actualizaciones de nuestras aplicaciones se hacen a través de una consola de desarrollador y como sucede con Android, pues están sometidas del mismo modo a ese proceso de validación algo más estricto como veíamos anteriormente. Los tiempos de publicación pueden variar. En el caso de Apple suelen tardar más que en el resto de plataformas porque lo someten a un proceso algo más estricto.
Existe un servicio también de atención al desarrollador, cosa que no existe de una forma tan directa en otras plataformas como Android, en la que puedes resolver cualquier tipo de duda, incluso telefónicamente, y tienes derecho también a una serie, a un número de cuestiones técnicas al año con tu cuenta de desarrollador. A continuación, en el siguiente vídeo, hablaremos de la tercera plataforma de movilidad que nos incumbe sobre todo por la cuota de mercado como es Windows Phone. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.